¿Puedo empezar, no? Sí. Adelante. Sí. Hoy día vamos a tocar el tema del control interno y sus componentes, como parte del curso de auditoría financiera. Esta vez, señores alumnos, que la semana pasada, la clase anterior, hemos tocado el tema del planeamiento de auditoría, pero en esta oportunidad ya que vamos a tocar el tema del control interno. Sí es cierto que el planeamiento de auditoría nos ha dicho que es importante planificar la auditoría, pero también es importante este tema del control interno. Es un tema que está en todo espacio. ¿Por qué? Porque siempre se habla del control interno tanto en las empresas privadas como en las empresas públicas. ¿Y por qué es importante el control interno en la auditoría? ¿Por qué es importante el control interno dentro de un proceso administrativo, financiero, económico? Es decir, en todos los estamentos de una gestión. Cuando hablamos de control interno estamos hablando de normas, de procedimientos, de reglas que van a contribuir a disminuir el riesgo de las empresas. Es decir, las empresas están en constante riesgo. Y ese constante riesgo les va a permitir definir qué cosas es el control interno. El control interno es un conjunto de estrategias elaboradas que la gerencia planifica. Es el cumplimiento de normas, reglas, directivas que van a permitir a disminuir el riesgo de una organización. Y cuando hablamos de riesgo, de control, hablamos de los riesgos que nos pueden suceder en una organización. Hay riesgos que son obstáculos, que son contingencias que a veces no permiten lograr los objetivos del negocio. Entonces existe una barrera. ¿Y qué tipo de riesgos existen? Los riesgos se dan de acuerdo a las condiciones o activos del negocio, dependiendo del lugar donde se desarrolla. Pueden haber riesgos operativos, pueden haber riesgos legales, riesgos políticos, sociales, riesgos de competencia, riesgos tecnológicos y riesgos psicológicos. ¿Y cómo es eso de los tipos de riesgos? Cuando hablamos de los riesgos operativos, hablamos ya de la esencia del funcionamiento de la organización, de su producción. Y cuando hablamos de riesgos legales, hablamos del cumplimiento de las normas que pueden ser afectadas en un momento. Y el riesgo político, en un país como Perú, que tenemos problemas, ¿no?, políticos, y eso también es un riesgo para la organización, tanto interna como externa. Y los riesgos económicos se dan por muchos factores. Puede haber el tipo de cambio, puede haber el incremento del interés, la tasa de interés, o puede haber una tasa inflacionaria. Entonces, eso genera un riesgo económico. También pueden haber riesgos sociales. ¿Por qué son riesgos sociales? Porque puede haber dentro del entorno interno y el entorno externo, pueden haber varios tipos de riesgos sociales. Por ejemplo, problemas de posesiones colectivas, problemas de beneficios sociales, estamos hablando de riesgos internos. Pero también hablamos de riesgos externos, como la situación política a nivel del país. Eso puede generar el aumento de capitales o la fuga de empresas. También tenemos los riesgos tecnológicos. En los riesgos tecnológicos, las empresas tienen que estar a la vanguardia de los grandes cambios tecnológicos. Porque si las empresas no están a la vanguardia de los grandes cambios tecnológicos, eso va a permitir que pueda haber un desfase, que pueda haber, no ser competente. O sea, podemos tener problemas de desactualización. Y eso no es permitido en una época tan competitiva. Tenemos también los riesgos ecológicos, que es un tema transversal para todas las empresas, tanto públicas como privadas, pues es un tema transversal. ¿Por qué es un riesgo ecológico? Porque eso va a permitir que si, por ejemplo, fenómenos físicos o fenómenos físicos que pueden afectar, o fenómenos, por ejemplo, de contaminación, pueden generar que las empresas se vayan del mercado. Y el riesgo de competencia es que si las empresas no están permanentemente competitivas, pueden salir del mercado. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite formular qué tan importante es un sistema de control interno. Y dependiendo del tipo de organización, lo más
usado o los más conocidos son estos tipos de control interno. Si nosotros tenemos control interno financiero, que nos va a conllevar a proteger la información contable del estado financiero. Los procesos internos de proceso es la eficiencia del manejo de los recursos. El proceso de control interno de calidad es la producción eficiente y uniforme. El control interno tributario es respetar las normas tributarias. El control interno gubernamental también es respetar o el cumplimiento de los objetivos sujetos a través de la ejecución presupuestaria. Asimismo, el control interno de cumplimiento, como su nombre dice, es el cumplimiento de las normas. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a los componentes del control interno. El control interno tiene 5 componentes, pero muchas veces ustedes han escuchado que se habla de control previo, control concurrente y control posterior, ¿no? Que son procesos. Si nos vamos a la parte administrativa, el control previo es antes de, el control concurrente es durante de, y el control posterior después de. Y si hablamos de la autoridad financiera del sector público, hablamos ya de servicio de control previo, servicio de control concurrente y servicio de control posterior. Pero si nosotros nos vamos a la parte fundamental de los componentes del control interno, entonces hablamos de algo muy importante, ¿no? Como el alumno que está sentado en una silla y le cortamos una parte de la silla, se cae la mano. Si alguno de estos componentes falta, no está presente, el control interno se cae. Entonces, si el control interno se cae, significa que nosotros debemos tener claro que los 5 componentes del control interno deben ejecutarse los 5. No puede faltar uno de ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de ambiente de control, ¿qué es importante? La conducta, los valores, el buen clima organizacional dentro de una organización. Es importantísimo. Es importantísimo la conducta, sobre todo, ¿no? La ética, los valores, respetar las reglas. Entonces, eso es un componente muy importante. Otro componente importante es la evaluación de riesgo. Las organizaciones mayormente están siempre en el problema de riesgo. ¿Qué es lo que se busca con la evaluación de riesgo? Se busca minimizar el riesgo, porque no lo vamos a eliminar. El riesgo es permanente, evoluciona, cambia de acuerdo a las condiciones de la organización, de acuerdo al giro de negocio, ¿cierto? Y eso también se aplica en la autoridad financiera del sector público, porque también se hace autoridad financiera en el sector público y también se hace autoridad financiera en el sector privado. ¿Por qué? Porque es la norma rígida. La aplicación de la norma internacional de autoridad es para aplicarse en cualquiera de los estamentos de las entidades. Entonces, lo que buscamos con la evaluación de riesgo es minimizar, solamente minimizar, pero tiene que estar en una constante evaluación, identificando permanentemente los riesgos posibles, ¿no? Asimismo, hablamos de la actividad de control. Es un tema muy importantísimo en toda organización, porque si no manejamos las actividades de control, no manejamos la actividad de control, ¿dónde están todos los documentos de gestión? Sí, está la organización, están los documentos que nos dicen cuál es la organización, cuál es la estructura orgánica y cuáles son mis funciones que debo desempeñar, y cuáles son las reglas, cuáles son las directivas que se tienen que regir para desarrollar una organización. Ya los maestros, está en 10 minutos. No, ya estoy terminando. Quiero decir, me falta un motivo. Y con respecto a la información y comunicación, necesariamente es importante la información dentro de la organización, porque si no podemos tener problemas. Y el monitoreo debe ser permanente. Y para terminar, jóvenes, en el aula virtual le voy a dejar materiales con respecto a la lectura y para la clase siguiente. Muchas gracias, señor miembro del jurado. Bien, gracias. Doctor Velasco.
universidad? Esta universidad también es del 2017. Acá. Sí. ¿Es nombrado en otra universidad? Yo soy nombrado acá. ¿Acá? Sí, tipo pasado en otra universidad. Allá, ¿usted qué categoría tiene acá? Auxiliar. Ah, auxiliar. ¿Se está presentando Principal. para principal? Sí. En el curso de auditoría financiera. Sí. Usted acá es auxiliar. Dígame, ¿qué objetivos se buscan cumplir la implementación de un sistema de control interno? Primeramente busca el cumplimiento de las normas, las reglas, ¿cierto? Y sobre todo busca la eficacia, eficiencia, transparencia de la gestión, ¿cierto? Y busca minimizar el riesgo. Si minimizamos el riesgo, funciona. Y a la empresa no le causamos problemas. Si no se maneja bien el control interno, podemos tener problemas de... ¿Usted ha trabajado en alguna institución del Estado? Sí. Ya, vamos a hablar de control interno, cómo funciona en el Estado. ¿Sí? Dígame, ¿cómo funciona el control interno en el Estado? Sabemos que nosotros podemos pedir actividades de control, memorándum, podemos pedir exámenes especiales. ¿Sí? ¿Cómo se programa esa situación? ¿En base a qué? ¿Qué se necesita? No, cuando primero tengamos cada institución pública, hay una voz que se llama control institucional, que depende funcionalmente de la Contraloría General de la República. Entonces, la SOCI, a través de su jefe de OCI, elabora su plan de auditoría. Y este plan de auditoría es aprobado por la Contraloría con resolución. Pero ahora ya no se maneja auditoría el examen especial, ahora se ha cambiado a partir del 2014. A partir del 2014 ya se habla de las normas federales de auditoría gubernamental. De esa norma federal nos habla de tres auditorías: la auditoría de cumplimiento, la auditoría de desempeño y la auditoría financiera. La auditoría de cumplimiento era lo que era antes del examen especial. La auditoría de desempeño era lo que era antes la auditoría de gestión. Y la auditoría financiera sigue siendo, porque eso no puede, porque tiene que revisar los estados financieros de la institución presupuestal de la institución pública. Entonces, en ese sentido, esa elaboración de ese plan anual se ha aprobado por la Contraloría. En función a ese plan se ejecutan los servicios de auditoría, se ejecutan, ¿no? Y el servicio de auditoría. Pero solamente se ejecuta en función al plan. No hay otras situaciones. ¿Cuáles son las otras situaciones? Por ejemplo, hay una denuncia periodística, ¿cierto? Entonces, en una denuncia periodística, el órgano de control tiene que verificar si esa denuncia tiene objetividad o no objetividad. A ver, cuando yo soy titular del pliego, ¿sí? Yo genero dentro de mi plan de trabajo, establezco que quiero realizar varias auditorías de desempeño, lo que usted me acaba de decir, ¿sí? Pero ¿qué necesito? O sea, yo puedo pedir como titular del pliego, oye, hazme estas 5 auditorías, hazme una auditoría de gestión académica, todas las 10 facultades. ¿Qué necesito? Se necesita primero una evaluación del control interno. Yo tengo que evaluar las áreas, de ver dónde están las áreas sensibles. Dentro de una organización pública hay áreas sensibles. Por ejemplo, logística es una Más área allá de sensible. las áreas sensibles, ¿qué necesito? Yo puedo hacer todas las auditorías que quiero como titular del pliego en un año. No, solamente dependiendo cuáles son los más importantes. Pero eso más importante está sujeto a algo, a un factor importante. ¿Cuál es? A objetivos. Presupuesto. No, Luego se me va a decir, oiga, doctora, usted nomás puede hacer 2 o 3 auditorías, no puede hacer a las 10 facultades ni a las 18 porque no tiene presupuesto. Entonces pregunto, ¿esa no es una limitación que no se puede realizar todas las auditorías que a veces quieren los titulares de los pliegos en una institución? Sí, es una limitación. ¿Por qué? A eso es lo que digo, a la parte económica. La norma puede pedir muchas cosas, pero si yo no tengo el presupuesto suficiente, solamente me va a decir el auditor de la Contraloría, oiga, de las 5 cosas que ha pedido, usted va a hacer 2, porque no alcanza para más. El presupuesto es una limitante. Entonces le pregunto, ¿esa limitante no perjudica el desarrollo y el control del desempeño de
pero no depende administrativamente de Contraloría, porque son las instituciones que proponen. Por ejemplo, digamos que el doctor es el director de un hospital, el presidente propone su jefe de obra. Dígame usted, ¿hay independencia de autoridad? No hay independencia. Ese es un proyecto comunitario. ¿Por qué? Pero hay presupuesto para esas casas. Ese es uno. Otro, que el presupuesto para hacer una auditoría, que ahora tiene 45 días, en esa auditoría hay que tener los recursos humanos. Hay que ser los supervisores, ¿no es cierto? Hay que tener los integrantes, el jefe de comisión, como mínimo 4 integrantes. Muchas veces los socios son 2 personas o una persona. Tiene que contratar servicios de terceros y a veces no hay financiación. ¿Cuáles son los requisitos para que un grupo de profesionales constituya, ¿no?, equipos auditores, pero que trabajan, postulan para la Contraloría y luego son enviados a las instituciones del Estado? ¿Qué requisitos debo cumplir para lo que le conocemos como las auditorías externas? ¿No es cierto? Entonces, la Contraloría dice, la empresa Soyuz, los contadores Soyuz y asociados son los que le van a hacer esa auditoría financiera externamente a la Universidad de Barcelona. ¿Cómo se constituye? Sí, primeramente se constituye como sociedad. Seguramente debe tener los socios, por lo menos deben ser especialistas en auditoría. Muchas veces por eso el contador te da esa acreditación de auditor en la especialidad. Es uno. Dos, hacer auditor en el Estado, por lo menos debe haber hecho curso de Contraloría durante el ejercicio, porque ese es un requisito. Y además debe contar con un molde profesionales, porque cuando se quiere hacer una auditoría a las edificaciones, el contador o el administrador no pueden. Necesitan de un perito, y ese perito puede ser un ingeniero, ¿no?, puede ser un arquitecto, que con su dictamen van a contribuir a poder llegar a las conclusiones. Entonces, ese es el perito. Si vas a hacer un hospital, necesitas un médico. Bien, doctor, dígame, ¿cuál es la estructura que tiene un sílabo? Ya, la estructura tiene primero lo nace de la semilla, ¿cierto? Tenemos la parte general, la parte de la semilla en sí, las competencias, las capacidades, de los contenidos por unidades. Muchas veces lo vemos en 4 unidades, ¿cierto? Y cada unidad cumple un objetivo, un fin, ¿no? Y al final, ¿qué logramos? Logramos el objetivo del alumno por competencia y que no lograr, por ejemplo, un producto. Dígame, usted en un ciclo, ¿no? Sí. ¿Cumple con el desarrollo de todos sus hijos? Honestamente. Honestamente, doctora, el proceso de aprendizaje debe ser por la cantidad de alumnos que tenemos 40. Entonces, llegamos a un 80%, 90%, llegamos a un complicado llegar al 100%. Pero se alcanzan materiales para que los alumnos puedan complementar. Por eso usamos ahora la parte tecnológica, la aula virtual. Se dejan materiales, se dejan videos. En caso mío, los alumnos deben presentar un informe de auditoría. Su examen no es a preguntar de qué cosa es la auditoría, su examen es preguntar de qué cosa es una evidencia, tienen que dar un informe. Es decir, un producto, como alguna test. Y dígame, ¿usted elaboraba esta carpeta? ¿Ah? ¿Usted elaboró su propia carpeta? La carpeta sí. Usted la elaboró, ¿sí? ¿Y considera que ha cumplido con el orden? ¿Considera que ha cumplido con el orden? ¿De acuerdo a los que señalan la base? Yo, bueno, desde el inicio cumplió con el orden. Primero la hoja general, los pagos, lo que pasa es que ahí en ese tema había un tema que no estaba claro, pero con seguridad lo hice, porque pedía que la hoja como todo, pedía los requisitos mínimos y puse el título de la orden por si acaso, ¿no? A veces puedo aumentar en exceso que faltan, pero luego lo puse en el formato, donde se describe cada uno y volví a poner el grado, el título y lo del asigno, lo volví a poner. Esta es su carpeta. ¿No? Sí, lo volví a poner. Gracias. Entonces, yo le digo, mire el volumen de su carpeta.
nosotros somos docentes universitarios. Una de las habilidades del docente es saber elaborar una carpeta. Le pregunto, ¿se ha ceñido lo que dicen las bases así viendo esta carpeta? No, pero ¿se ha ceñido o no? ¿Ah? ¿Se ha ceñido lo que dicen las bases? ¿Le ha elaborado de acuerdo cronológicamente como señalan las bases? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no cumplió con eso? Pero No, yo sé no, que la base es sí, ¿no? Y a veces lo hacemos como queremos. sí, Que la comisión busque, bueno. no, los que a veces no son tan relevantes, pero sí son importantes de guardar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso de auditoría y las empresas privadas y públicas? Ya, las empresas privadas buscan ver la rentabilidad de su eficacia industrial. Eso es lo que busca y sobre todo por eso contratan a las empresas tecnología para saber cuál es su situación financiera y en qué situación se encuentra. En cambio, el Estado busca el cumplimiento de objetivos y metas. Objetivos y metas. Y esas metas, cada meta, tiene un presupuesto. ¿No? Un presupuesto, por decir, paso derecho. Yo tengo que combatir la desnutrición. Entonces, hay un presupuesto y tengo que evaluar los desafíos. Yo no soy el meta. Esa es una diferencia. Cumplimiento, o sea, la reacción de servicio de la actividad. Pero por otra parte, también, hablando del patrón cultural, las empresas privadas acercan como algo normal. Mientras que en las empresas públicas, ¿qué ocurre? ¿Cuál es su usted percibe regularmente en las entidades públicas? Con respecto a la aceptación o no aceptación del control interno. Claro. Lo que pasa es que las empresas públicas necesariamente están privadas constantemente en ese proceso y que buscan la rentabilidad y una rigidez. En cambio, en las empresas privadas hay tanta, a veces los perfiles no son los adecuados, quienes están en los cargos no son los adecuados. Y muchas veces son cargos políticos, y los cargos políticos no les interesa el gasto público. Si, por ejemplo, le digo un hospital. El hospital, ¿qué hace? Le da dinero, por supuesto, para ejecutar la mejora de los servicios de salud. Pintar mejor las camas, pintar mejor los espacios, mejorar los equipos, pero ese presupuesto a veces lo utilizan para pagar terceros, política que contratan, y eso genera. Entonces, esa situación hace que no se está manejando el sistema de gobierno. Mi pregunta estaba orientada a la eficiencia en que es el sistema de gestión. Claro. En ese sentido, si no hay aceptación y si no hay una buena relación, algo que debe ser normal, control interno. Y bien que se ha avanzado un poco, porque antes inclusive dependía del control interno del presupuesto y nombramiento de la misma entidad. Ahora depende de Falta solamente las unidades que puedan tener el caso de los pliegos. El caso acá en la zona, por ejemplo, los hospitales tienen como los mismos encargos, la universidad tiene como los mismos encargos, no se ha mejorado. No, o sea, no hay independencia. Esas normas son de tiempo, ya de que tenían independencia y hay una relación directa entre los órganos de control interno directamente con la autoridad de la un proyecto se aprobó que se debe implementar hasta 2024, no se debe estar implementado. Pero ya estamos en el 2024 y estamos en la misma situación. O sea, no está implementado. Usted pregunta acá, la universidad no tiene por encargo, o por propuesta, los hospitales por propuesta. Los municipios por propuesta, y algunos no tienen. Por ejemplo, la beneficio no tiene. Entonces tiene que ir a los órganos de los hospitales. Bien. Gracias. Usted dice que el informe el trabajo final de estudiantes es un informe final de auditoría. Sí, un informe de Y un
yo hice el curso de alegría digital, ¿no? Ese es mi producto. Entonces, nosotros tenemos que es lo que es el planeamiento, y dentro del planeamiento tenemos todo lo que es el por favor, estamos dígame cuáles son los elementos de un informe de auditoría. el planeamiento. El informe de planeamiento. El informe de auditoría puede ser el informe corto y el informe largo. Ya, dígame ya, empecemos con el informe corto. ¿Qué elementos tiene? Ya, tiene lo que es el contenido, ¿cierto? El contenido de la autoría, que es lo que se está buscando, y luego tiene ya el dictamen, ¿no? Ya se dice cuál es. Disculpe, voy a. El informe, el producto final, es El dictamen. el informe preliminar más el trabajo que han hecho las áreas en lo que respecta a las recomendaciones del informe preliminar. Ahora, el informe preliminar tiene observaciones o hallazgos, ¿está bien? ¿Hasta ahí? Sí, ahí por deviación. Desviación de labs, roturas, avenidas. Ya. Hasta ahí estamos. ¿De acuerdo? Entonces, dígame, una observación, o hallazgo, avenida, labs, y todo lo hemos dicho, de perfectos, ¿qué elementos tiene? Entonces ya hay una evidencia. Esas evidencias son los hallazgos, por lo tanto tiene que ver para respecto a Ya, a ver, primero, el título de la observación, ya, lo estoy ayudando. Ya tiene el título, no existe ventiladores, extinguidores en esta sala no existe extinguidores, es un riesgo, ¿cierto? ¿Sí o no? Puede ser riesgo. Ahora, quiero describir esa observación, porque tengo que decirle al señor que a mi director, porque nosotros como auditores no estamos informando a la gerencia general, sino informamos a la alta dirección, al comité de dirección. A ver, dígame, por favor, si no sabe, dígame los elementos, nada más. Porque usted dice que es un una sumida. Esa sumida tiene una condición. ¿Cómo se llama esa sumida? La sumida lleva de la evidencia. De evidencia. Y esa sumida está, me parece, la condición, el criterio, la causa y el efecto. ¿Qué más? Y eso es la condición, criterio, causa y efecto. Nosotros vamos a ver cómo encontramos cuál es el riesgo y lo contrastamos con el criterio. El criterio viene a ser la alineación. La sumida que es el contenido. ¿Está bien? El criterio. ¿Qué significa el criterio? El criterio es la norma inspira. Ya está. Estoy de acuerdo con usted. Claro, la norma inspira. Y luego vemos cuáles fueron las causas. Necesariamente. Causa. ¿Qué causó ese problema? Pueden ser causas Causa. de ligereza, etc. Y Después- luego vemos El el efecto. La consecuencia. Claro, la consecuencia se dio perjuicio o no dio perjuicio. Y en función de ese perjuicio se evalúa, ¿no? Si es el sector público, puede ser indígena, puede ser al paz, puede ser civil o puede ser penal. ¿Y después? Después ya de eso pasa dependiendo, eso ya forma parte del informe final, pero necesariamente en este caso la persona involucrada tiene también el espacio de hacer su mandamiento. Sigue la recomendación. Es la labor que todo auditor recomendar para levantar esa observación. Muchas gracias. Muchas gracias.